parte de mi carrera profesional al área de la educación. Y durante los últimos 5 años, ciertamente he sido parte del equipo de educación y prevención de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, una organización del tercer sector, de las conocidas organizaciones sin fines de lucro, que realizan una extraordinaria labor en favor de la sociedad en sus diversas áreas, ¿no? La Sociedad Anticancerosa de Venezuela lo viene haciendo nada más y nada menos que desde hace 72 años, con una meta bien clara y definida, que es educar y prevenir el cáncer. Durante todo este tiempo en que me he venido desempeñando como gerente de educación y prevención, he tenido la maravillosa oportunidad de compartir y de conocer a muchísima gente. Además de eso, pues he tenido la fortuna de entender y aprender sobre una realidad que les acompaña, una realidad que solamente se puede entender cuando, o se puede avisorar cuando haces parte y vida de este trabajo, ¿no? Particularmente, bueno, he tenido la posibilidad de conocer a educadores, amas de casa, docentes, distintos comunicadores sociales, y todos unidos por una misma causa y por una misma motivación bueno, que se asocia con una realidad de allí que está silente bueno, que acompaña a muchas de estas personas. Yo en este caso me estoy refiriendo justamente al cáncer. El cáncer es una enfermedad multifactorial y de esto me referiré mucho más adelante, pero el cáncer tiene muchas connotaciones. Ya mencioné que el cáncer es una realidad que acompaña a muchas personas y esto tiene significados distintos, como por ejemplo un proceso, como por ejemplo una lucha, una batalla, un problema de salud pública o una enfermedad de la cual debería hablarse mucho más de lo que se hace, que parece no estar, que parece no existir, pero que está afectando bastante y fuertemente a la población venezolana en los actuales momentos. Por eso, educar y prevenir el cáncer se ha convertido en un reto altamente complejo, pero la verdad es que un reto muy motivante. Y justamente el hecho de poder conversar con ustedes la mañana de hoy hace que esto sea también un reto realmente importante, porque como he venido mencionando, en nuestro país de cáncer se habla muy poco. Nosotros en los últimos tiempos hemos tratado de desarrollar estrategias diversas para poder hablar de forma ingeniosa y creativa sobre cáncer. Trabajamos arduamente para generar distintas estrategias que no solamente sirvan para hablar, sino también para transmitir una información concreta. Y a esto me refiero con el estudio de datos de la incidencia y mortalidad del cáncer, que desde el año 2015 la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en conjunto con el Centro de Estadística Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar, ha venido elaborando y publicando de forma anual y de forma continuada para bueno, producir lo que hemos realizado hasta ahora, cuatro grandes informes y 2 boletines. El más reciente de los informes, el del año 2019, y próximamente estaremos publicando el Boletín de Estadísticas del Cáncer en su 3ª edición, que viene a complementar el trabajo del año 2019. Efectivamente, desde el año 2014 y 2015, para la incidencia, es decir, para los nuevos casos y la mortalidad de cáncer respectivamente, no se han publicado más estadísticas oficiales. Nosotros, lejos de ver esto como una adversidad, nosotros lo tomamos como una gran oportunidad para generar pronósticos basados en esos datos oficiales que presentan un retraso de 5 años, y hemos tenido la gran oportunidad de poder informar a la población venezolana desde hace 5 años sobre la evolución del cáncer, para poder generar resultados, para poder generar información oportuna, y por múltiples razones. Una de ellas principalmente es para poder hacer el llamado de atención a las autoridades que tengan injerencia en la toma de decisiones para el abordaje de la enfermedad, bueno, de qué manera o por dónde, digamos, encaminarse para ello.
Además, para promover investigación, sobre todo en el área oncológica, tan necesaria para avanzar en temas de cáncer, y evidentemente que otras investigaciones puedan revelar las razones de por qué el cáncer ha evolucionado de esta manera. Adicionalmente, para actualizar a nuestros especialistas en el área oncológica, y por último, y no menos importante, que es una de las razones para las cuales estamos acá el día de hoy reunidos en la mañana de hoy, es para comunicarle a la población venezolana sobre la importancia de una enfermedad como esta, recordando que la desinformación hace muy vulnerable a las sociedades y evidentemente cuando nosotros logramos comunicar y podemos dar información sobre esta enfermedad de la manera que lo estamos haciendo, nosotros estamos fortaleciendo a nuestra población y nosotros estamos alentando e incentivando a la prevención y a la toma de acciones de forma asertiva en materia de cáncer. Dicen que, bueno, que una imagen vale más que palabras y yo pienso que un dato estadístico puede valer tanto como una buena imagen. Es por eso que a continuación voy a presentarles de forma detallada y puntual con datos estadísticos sobre cáncer, cómo ha evolucionado el cáncer en los últimos tiempos, particularmente lo que tiene que ver con el año 2019, y espero que esto sirva como una herramienta educativa e informativa para su conocimiento y sobre todo para que al final de esta presentación, que es lo que yo más esperaría, pudiésemos reflexionar y revisar un poco sobre qué ajustes y qué modificaciones podemos hacer sobre nuestros hábitos, sobre nuestros ritmos de vida y sobre cómo estamos llevando en estos momentos y atendiendo nuestra salud, nuestro compromiso para transformar una realidad como el cáncer en Venezuela en la actualidad. Bien, antes de comenzar con los datos estadísticos, quiero recordarles que este estudio y los boletines que acabo de mencionar se encuentran en www.cancervenezuela.org. Hoy voy a puntualizar algunos datos que son relevantes, sin embargo, toda la información en detalle y ampliada la van a encontrar en este portal web, que es un portal científico desarrollado por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, administrado por el Departamento de Educación y Prevención de nuestra organización. Para hablar de cáncer en Venezuela, lo primero que tengo que decir es que el cáncer en Venezuela ocupa la segunda posición, como se mencionó al principio de esta presentación, el segundo lugar por muerte en nuestro país. Si bien esto es algo que está ocurriendo y que está pasando, esta evolución de la enfermedad en países de la región, esto no significa que nosotros estemos en una posición positiva y los demás, o negativa y los demás también lo estén, sino que esto es un llamado evidente a que el cáncer no es un problema solamente de nuestro país, sino es un problema regional e incluso un problema a nivel mundial. Lo que está ocurriendo en otras partes del mundo con respecto a nuestro país es que donde se invierte en salud, donde se invierte en cáncer, donde se invierte en prevención y en educación, pues se está logrando controlar la mortalidad, se están reduciendo los índices de mortalidad, aunque la incidencia se está manteniendo, en algunos casos, en algunos países ha podido subir ligeramente, pero esto se debe justamente a la inversión en la enfermedad. Y además que la inversión está generando que las sociedades y las poblaciones de otros países puedan precisar de que sus ciudadanos puedan vivir mucho más tiempo. Esto implica que esos avances y esos tecnológicos y en la medicina pues puedan incluso vivir controlando la enfermedad a lo largo del resto de su vida. Bueno, estamos de vuelta. Perdonen de verdad, pero algo pasó con la conexión aquí, así que bueno, continuamos. Les estaba comentando que el cáncer en Venezuela ocupa la segunda causa, el segundo lugar por muerte en nuestro país después de las enfermedades cardiovasculares, como se mencionó al principio de esta presentación. Y les estaba comentando que Venezuela no es una isla frente al cáncer, es decir, países de la región suramericana y norteamericana y centroamericana tienen unos registros muy parecidos a los de nuestro país en este sentido. Y estaba comentando que países que invierten en educación, en salud, en tecnología, en cáncer, pues lo que están logrando es reducir la mortalidad en sus sociedades y aunque
el cáncer no se ha detenido, han logrado mantener la incidencia, es decir, la cantidad de nuevos casos, porque bueno, las poblaciones están gozando de la posibilidad de poder vivir mucho más tiempo de forma más saludable y en los casos que padezcan cáncer, pues poder vivir con la enfermedad controlada a lo largo de la vida. En nuestro país, ¿en qué se traduce el hecho de que el cáncer sea la segunda causa de muerte en Venezuela? Bueno, 28.304 personas en el año 2019 perdieron la vida, de acuerdo a nuestros datos estadísticos, por cáncer, distribuidos en 13.531 mujeres y 14.773 hombres. El cáncer en Venezuela también, en números diagnósticos, ha presentado un aumento a 64.596 casos en el año 2019. Esto representa para las mujeres un total de 31.283 mujeres diagnosticadas con cáncer y un total de 33.313 hombres que fueron también diagnosticados con cáncer en el año 2019. Nosotros cuando yo comenté que este estudio de pronóstico se basa en datos, en fuentes oficiales del año 2014 para la mortalidad y 2015 en la incidencia, a partir de allí hacemos los pronósticos y los registros que hemos obtenido en los últimos años. Esto implica que desde el año 2014 al 2019 ha habido un aumento en la mortalidad de 17% en cáncer en Venezuela. Y por la incidencia podemos observar que el cáncer ha aumentado desde el año 2015, que es el último dato oficial con el que contamos. La incidencia ha aumentado al 2019 en un 10%. Esto implica que por mortalidad 6 personas más se pronosticó, fallecieron por cáncer en Venezuela en el año 2019 y 2 personas más fueron diagnosticadas con cáncer en el año 2019. Esto de manera general lo que ocurrió en Venezuela por cáncer. Sin embargo, nuestro estudio fue detallando a lo largo de la investigación algunos datos que son importantes y que tienen una relación directa con esta información. Vamos a ver ahora, a continuación, qué pasó en Venezuela, en los principales estados, sobre todo en lo que tiene que ver con la evolución de cáncer. Y para esto me voy a referir al mapa de la incidencia. El color azul lo voy a utilizar a lo largo de la presentación para hablar de la incidencia, es decir, de los nuevos casos por cáncer reportados en nuestra investigación. Y podemos observar que este mapa de color azul presenta algunas tonalidades un poco más oscuras y otras más leves. Esto implica que, como pueden observar en el año 2015, el mapa de Venezuela por incidencia de cáncer era de este color. Algunos estados con más tasas crudas de incidencia y otros con menos. ¿Qué ocurrió o qué ha ocurrido a lo largo de este tiempo en el año 2019 cuando comparamos este mapa del 2015? Pues nos damos cuenta que en nuestra escala de color el mapa en general presenta una tonalidad, espero que se pueda apreciar, mucho más oscura en su color azul. Y hay algunos estados que evidencian un color mucho más fuerte, un color mucho más intenso en este sentido, lo que implica que el cáncer ha venido, como ya lo mencioné, evolucionando, ha venido aumentando en cuanto a número de nuevos casos y lo ha hecho además a nivel regional. Vamos a ver cómo se traduce esto gráficamente. Bueno, los primeros 5 estados que reportan la mayor tasa de incidencia por cáncer en Venezuela en el año 2019 son el estado La Guaira, Distrito Capital, el estado Zulia, el estado Nueva Esparta y el estado Táchira. Para darle lectura a esto, eso quiere decir que, por ejemplo, en el estado de La Guaira, la tasa de incidencia por cáncer abarcó 272,5, casi 273, en este caso, por cada 100.000 habitantes. Esto lo mismo para el resto de los estados. Vamos a ver qué pasa o qué ha pasado con respecto a la mortalidad. La mortalidad del cáncer en Venezuela, cuando vemos nuestro mapa, era de esta forma, se veía representada por el color rojo. Vuelvo y repito, algunos estados con mayor intensidad en su color, producto de, bueno, de la mayor tasa de mortalidad en estos estados y la menor en los que representa el color un poco más claro. Y cuando pasamos al año 2019 nos damos cuenta que también este mapa ha adquirido una tonalidad mucho más fuerte, sobre todo en algunos estados que se puede observar se encuentran en el norte del país.
Esto ocurre tanto para la mortalidad como para la incidencia. Gráficamente, ¿cómo se ve y cómo se representa esto? Bueno, pueden observar que el estado de La Guaira ocupa el primer lugar por tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, o esto fue lo que representó el año 2019. El Distrito Capital en segundo lugar, en tercer lugar el César, estado Sucre. Sí, disculpa la interrupción. Yo no estoy viendo la presentación, no sé si soy solo yo. Yo sí la estoy viendo. Ok. Yo no la veo tampoco. Sí, sí, No Yo veo tampoco nada de veo la la presentación. presentación, es Ana Agüero. sí. Elizabeth dice que también la ve. Yo no la veo. Debe ser la conexión, debe ser parte de la conexión, porque muchas personas se están desconectando y conectando y nunca le termina de cargar de seguro. Ok, ok. Bueno, quizás si dejas solo la presentación y quitas la cámara, de repente mejora un poco. Es una sugerencia, ok, no sé qué. Sí, vamos a probar. ok. Ok, no sé si esto pasó con todos, pero entonces, bueno, voy a ir un poquito hacia atrás y retomar lo que estaba diciendo. Espero que puedan ver las gráficas de la incidencia y mortalidad para hacer esta comparación. Voy a continuar desde aquí. Estaba diciendo que la evolución del cáncer en Venezuela ha sido generalizada y que en los mapas de incidencia y mortalidad podíamos ver, contrastar cómo desde el año 2014 para la mortalidad y el año 2015 para la incidencia, que son nuestros últimos datos oficiales, cuando hemos hecho los pronósticos, hemos encontrado y hemos hallado que los mapas en el año 2019 se tornan mucho más oscuros. En azul la incidencia y en rojo la mortalidad, y esto se debe a que evidentemente el cáncer ha evolucionado en todos los estados del país. En estas dos gráficas podemos ver y podemos traducir los datos específicamente y nos podemos dar cuenta que prácticamente son los mismos estados los que ocupan la incidencia y la mortalidad por cáncer en Venezuela, a excepción del estado Sucre, que no aparece en la incidencia, y a excepción del estado Táchira, que no aparece en la mortalidad. Los demás estados ocupan los principales lugares por incidencia y mortalidad, y no solo en el año 2019, sino que esto viene ocurriendo desde el año 2014 y 2015 respectivamente. Un dato que es importante destacar, y vuelvo y repito, la incidencia y la mortalidad no han podido ser controladas en todo el país y particularmente en estos estados no ha ocurrido tampoco. Esto quiere decir que estos datos son muy importantes porque evidentemente a partir de aquí es que las autoridades y los entes públicos y privados que tengan a bien tomar decisiones sobre cómo abordar el cáncer, esta es una información realmente importante para partir de esta información. Bien, eso en cuanto a los principales estados en Venezuela. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las principales localizaciones por género. Voy a empezar por género femenino. Fíjense algo que yo siempre destaco cuando me refiero a las principales localizaciones de Venezuela, es que no hay cáncer más o menos importante. Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cuál es el cáncer femenino que afecta más a la población venezolana? ¿Cuál es el cáncer de género masculino que nos afecta más a los caballeros? Y resulta que sencillamente no es más importante un tipo de cáncer que otro, todos deben ser abordados de la misma manera. Evidentemente el cáncer es un problema generalizado y no es solamente de un tipo. Sin embargo, es evidente que hay unos que afectan más que otros y deben ser tratados con mayor atención y específicamente. Vamos a observar qué es lo que pasó con respecto a la incidencia en el año 2019 para el género femenino, es decir, los casos que se reportaron para los principales tipos de cáncer. Voy a referirme solamente a los primeros 4 lugares. Nosotros estudiamos a lo largo de esta presentación otros tipos de cáncer o de esta investigación. Sin embargo, voy a presentar, vuelvo y repito, los primeros 4. El cáncer de mama ocupa la primera causa de incidencia para el género femenino, con un total de 7.093 casos pronosticados en 2019. En segundo lugar, el cáncer de cuello uterino con 4.775. En tercer lugar, colon recto, 2.295. Y en cuarto lugar, cáncer de pulmón con 2.173 casos reportados. Veamos ahora el contraste con la mortalidad.
El primer lugar lo ocupa el cáncer de mama, con 2.819 defunciones. El cáncer de pulmón, en el segundo lugar, 1.891 defunciones. En tercer lugar, cuello uterino, con 1.855 muertes. Y el cuarto lugar lo ocupa colon recto, con 1.117 defunciones para el género femenino en el año 2019. Aquí podemos observar varias cosas. La primera, determinar claramente, podemos afirmar que el cáncer de mama es la primera causa de incidencia y mortalidad que afecta al género femenino en Venezuela. Eso es lo primero. Lo segundo que podemos decir con respecto a estas gráficas es que las primeras 4 causas de incidencia y de mortalidad que afectan al género femenino ocupan los primeros lugares de forma, aunque variada, porque las posiciones no son las mismas para la incidencia en la mortalidad, son exactamente las mismas localizaciones que afectan al género femenino sin ninguna duda. Podemos destacar un dato interesante, es el hecho de que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino están afectando claramente en términos de incidencia a la mujer venezolana, y el cáncer de cuello uterino está muy cerca de ocupar la segunda posición por mortalidad en nuestro país. Y llama la atención que el cáncer de pulmón se posicione en el segundo lugar de mortalidad para el género femenino, lo cual es un indicador de que hay un factor de riesgo muy claro y muy evidente en este caso, que es el consumo de cigarrillo que está afectando a la mujer venezolana. Bien, ya vimos lo que pasó con lo que ocurrió con el cáncer para el género femenino. Ahora vamos a ver qué ocurrió en el país con respecto al género masculino. Cuando vemos la incidencia, en primer lugar, el cáncer de próstata aparece como el tipo de cáncer más diagnosticado en el caso del género masculino. En segundo lugar, el cáncer de pulmón. En tercer lugar, colon recto. Y en cuarto lugar, el cáncer de estómago. Cuando observamos la mortalidad, podemos precisar y evidenciar que el cáncer de próstata ocupa también el primer lugar, el cáncer de pulmón ocupa el segundo lugar, el tercer lugar ocupa el cáncer de estómago y el cuarto lugar lo ocupa colon recto a nivel de mortalidad. Esto tiene implicaciones también, como en el caso del género masculino, porque los primeros 4 tipos de cáncer más importantes que están afectando a la población masculina son exactamente los tipos de cáncer por los que está falleciendo el hombre en Venezuela. Es decir, ocurre exactamente lo mismo que con la mujer. Es decir, los primeros 4 tipos de cáncer, los 4 tipos de cáncer más importantes, se hacen evidentes y relevantes para los hombres. Podemos observar claramente que próstata ocupa el primer lugar por incidencia y mortalidad, y el cáncer de pulmón lo hace en el segundo lugar, destacando una cifra entre la incidencia y la mortalidad que prácticamente están de la mano. 2.876 casos reportados en 2019 y 2.701 defunciones. Esto implica que el cáncer de pulmón en el hombre es altamente letal. No quiero dejar pasar el hecho de qué representa esto en términos de porcentaje para el género femenino y el género masculino. Voy a ir atrás y vamos a observar que en términos de porcentaje, estos 4 tipos de cáncer para la incidencia representan el 52% de los diagnósticos del total de cánceres reportados, de tipos de cáncer reportados en el año 2019. Y la mortalidad por estos 4 tipos de cáncer representa mucho más de la mitad, representa el 57% de fallecimientos en el caso de la mujer venezolana. En el caso de los hombres, por incidencia, estos 4 tipos de cáncer representan el 42% del número de casos reportados o pronosticados, mejor dicho, en el año 2019 en nuestro estudio, y la mortalidad de estos 4 tipos de cáncer representan el 57%. Es decir, que en términos de mortalidad, tanto para el género como masculino, vemos unos porcentajes bastante altos, y en el caso de la incidencia prácticamente, en el caso de la mujer más de la mitad y en el caso del hombre casi la mitad de estos 4 tipos de cáncer representan los diagnósticos pronosticados en nuestro estudio en el año 2019. Ahora vamos a ver algo
que yo considero realmente interesante de nuestra investigación. Ya vimos cuáles son los principales tipos de cáncer que afectan al género masculino y femenino, pero ahora vamos a observar en dónde ocurre la mayor frecuencia de mortalidad e incidencia de la que tanto hemos estado hablando en alguna de las localizaciones que hemos ido tratando o que he ido presentando. Y esto es un dato sumamente interesante porque aquí vamos a ver la relación de tipo de cáncer con el grupo etario donde se ubica la incidencia de mortalidad o se ubicó la incidencia de mortalidad pronosticada en el año 2019. Vamos a ver información muy relevante que evidentemente llama mucho la atención. A continuación, empezamos con el cáncer de cuello uterino, quien, como mencioné, es la segunda causa de incidencia y prácticamente la segunda causa de mortalidad del género femenino en nuestro país. La mayor frecuencia de incidencia, es decir, la mayor cantidad de casos, se ubican entre 35 y 44 años y la mortalidad, la mayor cantidad de fallecimientos se ubicaron entre 45 y 54 años. Esto quiere decir que es un tipo de cáncer donde la incidencia y la mortalidad ocurre a muy temprana edad. El cáncer de mama, por su lado, que es la primera causa de incidencia y mortalidad en nuestro país, se ubicó en términos de incidencia entre 45 y 54 años de edad y en términos de mortalidad entre 55 y 64 años de edad. Esto quiere decir también que el cáncer de mama, tanto por incidencia como por mortalidad, se ubica en edades muy tempranas, edades de mujeres adultas en edad productiva. Adicionalmente, el cáncer de colon recto se ubicó también a una edad bastante temprana, entre 45 y 54 años de edad, pero la mortalidad se ubicó mucho tiempo después, a partir de 75 años o más. En cuanto al cáncer de pulmón, que ya vimos que tiene una incidencia importante en la mujer, se ubicó entre 55 y 64 años de edad para la incidencia y la mortalidad a una edad mucho más avanzada después de los 75 años. El cáncer de estómago y el cáncer de páncreas, al igual que el cáncer de pulmón, se ubicaron entre 55 y 64 años de edad para la incidencia y 75 años o más para la mortalidad. Y cierra cuerpo de útero, en donde la frecuencia de mortalidad e incidencia se ubica a una edad mucho más avanzada, entre 65 y 74 años de edad y 75 años de edad en adelante, respectivamente. Sobre este cuadro quiero comentar algunas cosas rápidamente. No puedo puntualizar tanto por cuestiones de tiempo, pero lo voy a hacer de forma generalizada. En primer lugar, podemos observar que no solamente el cáncer de mama y cuello uterino son las primeras causas de incidencia y mortalidad de forma importante y notoria y que afectan al género femenino en Venezuela y que es algo evidente, no solamente es algo que se puede observar y determinar por nuestro estudio, sino que además estos dos tipos de cáncer se ubican a una edad bastante temprana para la incidencia y para la mortalidad. Aquí influyen varias cosas. Evidentemente hay una situación país que es innegable, social, económica, que evidentemente tiene una repercusión sobre estos datos, pero también hay algo que nosotros tenemos que revisar muy bien, que es lo que yo comentaba al principio. El cáncer es una enfermedad de la cual no se habla tanto como se debiera, y esto influye en lo que tiene que ver con la educación, esto influye con lo que tiene que ver con la pesquisa, el diagnóstico precoz a tiempo. Esto tiene que ver mucho con el compromiso que se le inculca a la población venezolana para que pueda acceder para que pueda dar cuenta de la importancia que tiene la prevención del cáncer y por supuesto una serie de factores externos que afectan no solamente a la mujer sino al género masculino. Por ejemplo, en el tema del cáncer de cuello uterino, nosotros tenemos un hándicap en Venezuela. El cáncer de cuello uterino es uno de los tipos de cáncer, sino el único que se puede prevenir con la aplicación de la vacuna contra el VPH. Sin embargo, en nuestro país, aunque está aprobada desde el año 2015, la vacuna, no existe un plan de vacunación en nuestras niñas, en nuestras adolescentes, lo cual hace pues que el diagnóstico precoz y la pesquisa tengan mucha más importancia. Hace más importante el tema de la educación sexual, hace mucho más importante el hecho de que los padres puedan hablar con sus hijos, sobre todo cuando inician la vida sexual a una edad muy temprana. Y evidentemente los controles son mucho más necesarios. Hace mucho más importante el hecho que nuestras mujeres adultas asistan de forma regular a los especialistas, a controles ginecológicos, para que estos datos, por ejemplo en el tema del cáncer de cuello uterino, nosotros podamos trasladarlos mucho más
hacia la derecha, es decir, a edades mucho más avanzadas. En el caso del cáncer de mama, la importancia de la pesquisa del diagnóstico precoz a través de la mamografía junto con el eco mamario, que son, sobre todo la mamografía es el gol estándar de la prevención del cáncer de mama a partir de los 35 años. Muchas mujeres asisten por primera vez a esa edad, pero otras lo hacen tiempo después, inclusive lo hacen cuando ya tienen molestias. Es decir, probablemente también en estos resultados tenga mucho que ver el hecho de la asistencia a consulta y a control de forma tardía. Entonces, evidentemente, hay una serie de elementos que entran en juego acá y que es de suma importancia que se tomen en cuenta para que estos datos nosotros podamos transformarlos en una realidad diferente, debido a que hay una serie de elementos que evidentemente nosotros no podemos controlar, pero hay otros que sí. Y en términos generales, algunos factores de riesgo que ya mencionaré más adelante, que tienen una alta influencia sobre estos resultados. Tal es el caso del cáncer de pulmón, por ejemplo, que el consumo del cigarrillo tiene una incidencia altamente negativa y tiene una relación muy directa con el desarrollo de cáncer de pulmón comprobado. Vamos a ver qué pasó con el género masculino en el año 2019. Haremos exactamente lo mismo y empezamos con el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer que está afectando claramente al hombre en Venezuela, y aquí podemos destacar que la incidencia y la mortalidad ocurren a muy temprana edad, pero ocurren dentro del mismo grupo etario. Esto significa que evidentemente el cáncer de pulmón por incidencia es alto, pero la mortalidad ocurre dentro de los mismos, prácticamente dentro del mismo momento en que se diagnostican los casos, es decir, altamente letal. En el caso del cáncer de estómago, que se ubica también entre uno de los principales que afecta al género masculino, encontramos que se reporta la incidencia entre 55 y 64 años de edad y la mortalidad a partir de los 75 años de edad o más. Colon recto, hígado, se ubican entre 55 y 64 años de edad para la incidencia y para la mortalidad a partir de los 75 años de edad o más. En el caso de próstata, que ocupa la primera causa de incidencia y mortalidad para el género masculino, podemos observar que se ubica a una edad mucho más avanzada. Sin embargo, la incidencia y la mortalidad están muy cercanas, van muy de la mano. El caso de cáncer de páncreas también se ubica, al igual que cáncer de próstata, entre 65 y 74 años de edad para la incidencia y para la mortalidad a partir de los 75 años de edad o más. En este caso, lo que podemos destacar es que rápidamente vemos cómo este cuadro evidencia que los diagnósticos para 4 tipos de cáncer muy claramente definidos, que es pulmón, estómago, colon recto e hígado, se ubican en edades productivas, edades adultas productivas, es decir, de alguna manera también se está diagnosticando en una etapa que esto no debería estar ocurriendo. Vemos y observamos que en comparación al cuadro del género femenino, el género masculino se ubica más hacia la derecha, es decir, a partir de 55 años, tanto para mortalidad como para la incidencia. En cambio, como vimos en el género femenino, encontramos que la incidencia y la mortalidad por cáncer afecta a la mujer desde muy temprana edad, desde la mitad hacia la derecha. Evidentemente, en comparación, esto tiene una razón de ser, y es que cuando vemos resultados como que la mortalidad por cáncer en el género femenino afecta 3 veces más en comparación al género masculino, esa es una de las razones por las cuales podemos observar la diferencia entre estos dos cuadros. Para que tengan una idea de la importancia de la mortalidad en el género femenino por cáncer en Venezuela, las mujeres por cáncer de cuello uterino, según el promedio que nosotros calculamos en nuestra investigación, pierde por muerte prematura de esta enfermedad aproximadamente 24 años de edad. Es decir, no son mujeres que no logran alcanzar la expectativa de vida en Venezuela de 79 años. En el caso de mama, por ejemplo, que es la primera causa de incidencia y mortalidad, nuestras mujeres no logran alcanzar la expectativa de vida de 79 años de edad, pues pierden en promedio 19 años de vida. En el caso del hombre, fíjense la diferencia, pulmón y estómago, que son los tipos de cáncer
por los cuales se pierden en promedio más años de vida están calculados en 9 años. La expectativa de vida del hombre es de 71 años en Venezuela. Entonces, esto es importante también destacarlo, pues la mujer venezolana se está viendo bastante afectada, sobre todo por la mortalidad de mama y cuello uterino. Bueno, ya hemos visto en términos generales cómo ha evolucionado el cáncer en Venezuela, algunas cuestiones que pueden estar incidiendo sobre estos resultados parecen ser bastante evidentes, pero hay algo que yo quiero que no dejemos de llevarnos el día de hoy. El cáncer es una enfermedad multifactorial, ya lo he mencionado a lo largo de la presentación, y la buena noticia es que el cáncer es altamente prevenible y en gran medida depende mucho de nosotros. Sin embargo, hay una serie de factores de riesgo que están asociados al desarrollo y al riesgo de esta enfermedad, y lo vamos a ver en porcentajes. 80% del desarrollo de cáncer está atribuido a factores externos, factores que inciden sobre las células de nuestro cuerpo, que pueden causar mutaciones genéticas irreversibles, y esto a su vez puede generar un proceso de proliferación celular alterado que derive en un cáncer. El 45% hay estudios que revelan que el 45% de los diagnósticos por cáncer son atribuidos a factores externos altamente prevenibles, y el 35% de las muertes por cáncer también son atribuidas a factores altamente evitables. Cuando me refiero a factores externos, que ya los he ido mencionando a lo largo de esta presentación, voy a ser más específico. Estoy refiriéndome al hábito tabáquico, es decir, el consumo de cigarrillo. Está comprobado que el 80% de las muertes producidas asociadas al cáncer de pulmón son producidas por el consumo del tabaco. Evidentemente, la relación consumo de cigarrillo y desarrollo de cáncer de pulmón es prácticamente lineal, es decir, es una relación directa. Parece algo muy teórico, pero la exposición sin ningún tipo de protección frente a los rayos ultravioletas o lo que se entiende la exposición al sol, pues tiene una incidencia directa sobre el desarrollo de tipos de cáncer en la piel. El consumo de alcohol, una alimentación que no sea balanceada, que no sea consciente, evidentemente tiene una relación también directa con varios tipos de cáncer, entre ellos lo que tiene que ver con vías digestivas. Relaciones sexuales no seguras, ya lo mencioné en un principio, que pueden, bueno, generar múltiples enfermedades de transmisión sexual, una de ellas el virus de papiloma humano, el cual aumenta en 6 veces el riesgo de desarrollo de cáncer de cuello uterino en la mujer, y en el hombre aumenta el riesgo de cáncer de pene. En el caso del sedentarismo, es decir, el no poder o el no llevar a cabo alguna actividad física, no solamente prevendría un cáncer, sino además otro tipo de enfermedades que pueden evitarse y que pueden prevenirse gracias a la actividad física, y el cuerpo pues aumentará su calidad de vida. Y la vacunación, ya mencioné esto, que es sumamente importante. Los planes de vacunación son altamente necesarios. En países donde se ha invertido en este tema, pues se ha logrado observar que, por ejemplo, la tasa de incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino ha disminuido altamente, no ocupa los primeros lugares como en nuestro país, así como la relación, por ejemplo, de la vacuna contra la hepatitis B, que tiene una relación directa con la prevención del cáncer de hígado, son realmente importantes. Y luego tenemos un 20% que está asociado a factores genéticos espontáneos. Esto implica que algunas personas son portadoras de mutaciones genéticas, las cuales aumentan el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. Sin embargo, esto es en menor medida, esto es en menor grado, de allí también la importancia de conocer nuestros antecedentes familiares, bueno, en condiciones en que no tengamos algún tipo de antecedentes familiares, pues hay una etapa y un periodo de asistencia a los especialistas, que bueno, 35 años de edad, ya lo mencioné, para la mamografía, por ejemplo,
45 años de edad para el tacto rectal y el antígeno prostático en el caso del hombre para la prevención y pesquisa del cáncer de próstata. Sin embargo, si esto ocurre, si existen antecedentes familiares, es importante acudir incluso mucho antes de estas edades. Pero bien, el porcentaje más alto, como pueden observar, se lo llevan los factores externos, factores altamente prevenibles y que dependen única y exclusivamente de nuestro compromiso con nosotros mismos, de nuestros ritmos de vida, de nuestros hábitos, y justamente a eso quiero referirme para ir cerrando. En la acción está la prevención y depende, evidentemente, como he mencionado, de nuestros hábitos, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras rutinas, de nuestras costumbres y lo que yo acabo de mencionar, de nuestro compromiso con nuestra salud. En la medida que nosotros seamos mucho más conscientes sobre esto, en esa misma medida nosotros vamos a no solamente contrarrestar y prevenir una enfermedad como el cáncer, sino muchas otras. Ciertamente, y yo no puedo omitir y no puedo obviar que vivimos en la actualidad en una sociedad y en un mundo bastante complejo, donde dificultades, como hemos podido ver en los últimos tiempos, bueno, parece ser que se ha hecho parte de nuestras vidas, pero no podemos perder el norte ni el camino porque sin salud, evidentemente, no vamos a poder avanzar ni nuestras metas ni nuestros sueños y evidentemente también esto tiene una relación directa con el futuro. Y yo no quiero dejar de comentarles algunas recomendaciones que me parece que son importantes relacionadas con esto. En primer lugar, manejar información es sumamente relevante, es sumamente importante, ya lo mencioné al principio de esta conversación. En la medida que nosotros podamos manejar información sobre cáncer, somos menos vulnerables, podemos disminuir las ansias sobre esta enfermedad, sobre este tema, y podemos desmitificar algunos conceptos que son realmente importantes manejarlos con propiedad. En la medida que nosotros sepamos cuál es la evolución de esta enfermedad, nosotros podemos hacer mejor frente a ella y sobre todo podemos tomar medidas asertivas para lograr la prevención a tiempo. En segundo lugar, la pesquisa del diagnóstico precoz. El cáncer es una enfermedad que se combate y que se le puede reducir en la medida que nosotros demos pasos adelante sobre él. Es decir, en la medida que nosotros podamos asistir y podamos llevar a cabo los controles, la pesquisa del diagnóstico precoz sobre los distintos tipos de cáncer que yo acabo de mencionar, de forma en los momentos que nuestros especialistas lo recomiendan y no esperar a que tengamos algún tipo de molestias para acudir o asistir a nuestros médicos especialistas. No es lo mismo acudir a los 50 años a realizar una mamografía por primera vez que hacerlo a los 35 años de edad. No es lo mismo acudir a un especialista a partir de los 60 años, por ejemplo, por una molestia en la próstata, que hacerlo cuando se recomienda a partir de los 45 años de edad. Es decir, si nosotros damos pasos adelante en este sentido, nosotros estaremos contrarrestando a futuro esta enfermedad en nuestro país sin lugar a dudas. En tercer lugar, asumir una vida sana y saludable. Bueno, esto parece, como lo mencioné hace poco, muy teórico y muy sencillo de decir en momentos que estamos pasando por situaciones complejas y difíciles. Sin embargo, en la medida que nosotros seamos conscientes de esto, nosotros también vamos a estar haciéndole un grandísimo favor a nuestra salud. Sobre todo, inculcar en los más jóvenes, en nuestros niños, hábitos alimentarios saludables y la práctica de alguna actividad física de temprana edad, porque aunque ustedes no lo crean, en casa la educación va a tener un impacto y una incidencia importantísima a futuro para nosotros poder contar con unas sociedades adultas mucho más sanas y saludables. Y por último, y no menos importante, contrarrestar los factores de riesgo. Ya he mencionado que existen una serie de elementos que intervienen en el desarrollo de la enfermedad que afectan la salud de las personas, no solamente en términos de cáncer, sino de otro tipo de enfermedades. Y en la medida que nosotros seamos conscientes de estos factores, de estos elementos que afectan nuestra salud, en esa misma medida nosotros vamos también a poder reducir, evidentemente, estos datos estadísticos y vamos a poder transformar la realidad del cáncer en nuestro país, como bien lo dice el título de esta presentación. Finalmente, bueno, desde la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y mi persona, pues seguimos teniendo un compromiso con este país de educar y prevenir el cáncer. Esto es una meta para nosotros y tiene que seguir siendo una meta ahora para ustedes. Ese compromiso lo traslado para todos ustedes que nos escucharon que me escucharon la mañana de hoy.
ahora por ustedes, por sus familiares, por sus amistades y lo importante, multiplicar esta información, comentarla y ahora que tienen dominio y que conocen con precisión cómo está evolucionando el cáncer en Venezuela, estoy seguro que vamos a poder llevar a cabo una transformación en muchos hábitos, en muchas conductas y en muchos ritmos de vida que pueden estar afectando nuestra salud y que seguramente a lo mejor no somos tan conscientes y nos pueden permitir transformar no solamente una realidad general, sino particular. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y bueno, estoy abierto a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Gracias para cerrar a todas las personas que mencioné al principio, que he conocido gracias a este trabajo y que sé que están del otro lado en estos momentos, porque eso es realmente muy bonito, ya que uno se siente acompañado y siente que ha valido la pena mucho lo que hemos hecho en la Sociedad Anticancerosa en los últimos años. Gracias. Sí, gracias César. En nombre de Superate queremos agradecer a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y especialmente, por supuesto, a César por su excelente conferencia. Bueno, es importantísimo conocer estos datos, ¿no? Para tomar conciencia de nuestro papel en la prevención del cáncer. Debemos escuchar todos los consejos de los especialistas para reducir la incidencia creciente de esta enfermedad. Por favor, si tienen alguna pregunta, estamos aceptándolas por el chat. Pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes, que César con mucho gusto las va a responder. Hola, Gracias bueno, por las felicitaciones, César. No me está sirviendo tampoco el tema del chat. No sé si sería posible que nos hicieran llegar la información, porque de verdad yo no pude ver absolutamente ninguna de las láminas de la presentación. Tuve ese inconveniente y de verdad me parece muy interesante. Yo pertenezco a Oncoaliado y nos encantaría, inclusive, si es posible, que esta misma presentación se pudiera organizar para convocar a la gente del estado SWAT. Me parece sumamente importante la información que nos has brindado. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo esa presentación. Encantado. Mientras más a donde podamos llegar con esta información, mucho mejor. Ok, muchas gracias. Es un poco falla la... Sí, y aquí también. Adelante, adelante. Mariani está levantando la mano, creo que tiene una pregunta. Déjame ver si puedo verla por aquí. Eduardo Abreu comenta felicitaciones, gracias Eduardo. Elizabeth, muchas gracias. Pero no veo la pregunta de Mariani, ¿no? Buen día, ¿Quiere hablar? Bueno. Sí. Te escuchamos, Mariani. Hola, ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la ponencia. De verdad que me pareció maravilloso todos esos datos. Bueno, lamentablemente, por ejemplo, mi madre pertenece a las cifras de mortalidad por cáncer de pulmón del 2017. Y bueno, simplemente yo quisiera acotar, no sé si lo mencionó como algo implícito en cuanto a lo de la prevención de la salud a nivel de hábitos alimenticios. También creo que es muy importante lo de la salud mental, el manejo de emociones, con respecto a que, bueno, actualmente en el país vivimos una situación demasiado compleja y creo que si no sabemos manejar eso, enfrentar eso, eso puede ser un detonante para que esta enfermedad se desarrolle más rápido. Es la impresión que me da, pues.
Lo viví con mi mamá, creo que mi mamá vivió situaciones bastante complejas emocionalmente previo a la enfermedad y siento que como que eso le aceleró dicha enfermedad. No sé si estoy errando en mi comentario. También lo viví con una amiga cercana hace poco, y creo que eso también es sumamente importante, la parte psicológica. Ese es mi comentario al respecto. Bueno, y también creo que es importante con respecto al cáncer de pulmón, creo que los fumadores pasivos también corren bastante riesgo más allá de los que no fuman, porque mi mamá nunca fumó. Aunque bueno, nosotros le atribuimos a que ella estuvo trabajando 12 años en un laboratorio y no se sabe bien si los techos con los que hacían esos laboratorios eran de asbesto, y bueno, eso está comprobado de que es una de las posibles causas directas al desarrollo del cáncer de pulmón, pues. Y bueno, ese es mi comentario por ahora. Muchísimas gracias de verdad por toda la información. Gracias a ti, Mariani. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que Zulia está levantando. Hay 2 personas con la mano arriba. Una persona de nombre Agüero. La escuchamos. Hola, buenos días. Gracias por la información y bueno, César sabe el cariño especial que le tengo y lo básico sí está en prevenir. La verdad que ante esta situación país que no vamos a caer en siempre en el mismo tema de rumiar cómo está, siempre le digo a César que cuando te dan un diagnóstico, yo soy paciente saliendo de una situación de cáncer de mama de la mano siempre de la Sociedad Anticancerosa, inmensamente agradecida por un programa AIPO del cual fui beneficiada, pero cuando te dan un diagnóstico de cáncer, lo primero que piensas es lamentablemente en la parte económica, porque todo esto implica una montaña de 1000 obstáculos. Y es importantísimo, y siempre lo he considerado, la información de a dónde ir, de a dónde acudir, quién de manera pertinente y adecuada te puede brindar un diagnóstico y un apoyo, ¿sí? De esa manera pertinente. Más que una pregunta, es siempre esa información de acudir al especialista, a los que saben y a los que pueden brindarte el apoyo que se requiere en una situación como esta. Y para los que no están pasando una situación como esta, también es importantísimo ese conocimiento, esa información y esa integración de que no es solamente la parte biológica, sino que también la parte que tiene que ver con las emociones. Es fundamental ese trabajo. Gracias por el trabajo de hoy, de ambos lados, por multiplicar la información. César, gracias a usted. César, tenemos 2 preguntas más en el chat. Sí, ya las estoy viendo. Voy a responderlas. Pero antes quería comentarle a Mariani, espero que esté todavía por allí, creo que sí. Efectivamente, una de los aspectos que yo mencioné en relación a los factores, hay factores que no podemos controlar, factores externos que lastimosamente en este mundo en el que vivimos a veces nosotros somos parte de situaciones que se escapan de nuestras manos, y bien ella mencionó una que pudo haber afectado a su madre y que puede haber tenido una relación directa sobre la aparición de cáncer, sin lugar a dudas. Pues yo por eso insistí mucho en el hecho de esos elementos que nosotros podemos controlar, o que al menos están en nuestras manos a primera vista, y que hago mucho hincapié en eso porque es allí donde nosotros podemos llevar a cabo algún cambio, algún tipo de medida en favor de nuestra salud y por supuesto prevenir cualquier tipo de enfermedad. Fíjense que cuando yo hablo de cáncer de pulmón, lo primero que pensamos es en nuestros pulmones, es decir, que a lo mejor no se desarrolla un cáncer, pero sí se desarrolla algún tipo de anomalía en nuestros pulmones, o en su defecto algún tipo de enfermedad relacionada con el corazón, es decir, enfermedades cardiovasculares. Recordemos que las enfermedades cardiovasculares ocupan las primeras causas de mortalidad en el mundo, y tienen mucha relación también con los hábitos de vida que nosotros asumimos y cómo llevamos la vida. Bueno, en ese sentido quería referirme a lo comentado por Mariani. Adicionalmente, con respecto a lo que comentaba Ana,
Y ahí lo voy a enlazar con la pregunta de mi amigo Eduardo, que está haciendo, que pregunta sobre qué estrategia se está tomando para ayudar a aquellas personas de bajo trato social. Bueno, Ana comentó que ella ha sido favorecida por un programa de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Efectivamente, esa es una de las labores que nosotros hacemos acá. Si bien es cierto, no contamos con tantos recursos como quisiéramos para poder ayudar a más gente, ese es una de las estrategias que nosotros estamos utilizando para brindar apoyo a aquellas personas que lo necesitan porque no cuentan con la posibilidad de cubrir esta enfermedad, en el caso del cáncer de mama específicamente. Contamos con la Clínica de Prevención del Cáncer. La Clínica de Prevención del Cáncer se encuentra ubicada en el centro de Caracas y cuenta con una cantidad de especialistas de alto nivel. Ana, bueno, puede corroborar esto, y muchas de las personas que seguramente nos están acompañando en la mañana de hoy también lo pueden decir. Y hemos tratado de invertir, bueno, buena parte no solamente de nuestro tiempo, sino de nuestros elementos económicos que tenemos a la mano para que esa clínica cuente con los mejores equipos posibles, aunque limitados, para poder apoyar a los estratos más bajos. Porque algo que no mencioné en la presentación, pero qué bueno que esta pregunta o estos comentarios surgen ahora, es que evidentemente el cáncer es una enfermedad no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo muy costosa. Es una enfermedad que requiere de mucho dinero, de muchos estudios, de mucho tratamiento en algunos casos, y esto es inversión. Esto requiere de un aporte muy alto, y justamente la prevención es lo que nos permite, pues evidentemente llegar allí, y nos permite no solamente ahorrar un mal rato, sino además ahorrar una gran cantidad de dinero para poder cuidar nuestras vidas. Entonces, eso es algo que quería comentar, que me parece que es importante, porque la Clínica de Prevención del Cáncer está abierta para todo aquel que lo necesite. Asimismo, tenemos una pregunta adicional por aquí, Yolanda. Dice Ligney, ¿tienen algún estudio sobre el efecto de la desnutrición en la incidencia del cáncer? Bueno, nosotros no tenemos un estudio sobre esto. Sin embargo, hay estudios que revelan que un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer es la mala alimentación, o evidentemente una alimentación que no sea consciente, balanceada, y que no tenga los elementos necesarios para convertirse en una alimentación saludable. En este sentido, entonces, nosotros sí tenemos un programa de hábitos alimentarios saludables que denominado La Lonchera de mi Hijo. Contamos con un portal web www.laloncherademihijo.org, en el cual van a poder encontrar información de primera sobre educación en alimentación saludable y balanceada, especialmente dirigida a niños en etapa preescolar, porque entendemos, y ya lo dije al final de la presentación, que a partir de hábitos alimentarios saludables desde temprana edad, nosotros podemos no solamente cubrir un déficit necesario para el desarrollo cognitivo y físico de los niños desde temprana edad, sino además prevenir enfermedades de cualquier tipo que puedan aquejarles en edad adulta y avanzada. Muchas de las razones por las cuales se produce o se desarrollan enfermedades asociadas al cáncer a lo largo de la vida tienen mucho que ver con nuestros hábitos alimentarios desde temprana edad. Eso sí lo estamos haciendo, y bueno, lo digo porque es importante que se sepa que si bien no hemos desarrollado todavía algún estudio, estamos trabajando fuertemente en escuelas de Caracas para llevar este mensaje, y adicionalmente asociados a distintas organizaciones, pues cubrir algunos déficits alimentarios en estos lugares. Por nada, Ligney. Gracias a ti. Sí, si no tenemos más preguntas, queremos agradecerles a todos e invitarlos a nuestros próximos webinars que vamos a presentar en Superatec. Para el 20 de agosto vamos a hablar de educación virtual y educación presencial como un nuevo reto que tienen los educadores. La presentadora va a ser María Mercedes Castro, conocida como TE por muchos de ustedes. El 3 de septiembre vamos a hablar de presentaciones efectivas en estos tiempos de virtualidad, que va a ser presentado por nuestra vicepresidenta, la señora Sandra Pedraza.
El 17 de septiembre vamos a hablar de lectoescritura a través del método fonético durante la pandemia, que va a ser presentado por Alejandra García. Alejandra García también es miembro de nuestra junta directiva, una de las fundadoras de Superatec. El 1 de octubre vamos a hablar de liderazgo de proyectos por la profesora Mercedes Morales, que nos va a hablar de este tema tan importante, sobre todo para las organizaciones de desarrollo social. Y próximamente, el 15 de octubre, cómo estar motivado sin tonterías. Este es un excelente presentador de nombre Carlos Roberto Castillo Susí, que nos va a hablar de este tema. Él trabaja en el apoyo de todos esos líderes que quieren salir adelante en este momento. Principalmente trabaja con los jóvenes, con los adolescentes. ¿Ok? César, nos están pidiendo tu correo electrónico para anotarlo en el chat. Para aquellas personas que están pidiendo que les compartamos la presentación, próximamente en nuestro canal de YouTube van a estar disponibles todos estos webinars y van a poder verlos libremente. Entonces, no se preocupen que van a contar con toda esta información. Si desean conocer un poco más de nuestra organización, de nuestros programas, pueden por favor visitarnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, estamos como @Superatec, en Instagram como @superatec.be o en nuestra página web, por supuesto, www.superatec.org.be. Entonces, si quieres decir algunas otras palabras, César, ya estamos despidiendo. Agradecer. Sí, claro, Yolanda. Bueno, primero muchas gracias a ti y al equipo Superatec nuevamente, a Sulimar, a Nelitza y a todo el equipo que estuvo a cargo del apoyo de esta presentación. Y por supuesto, ahí dejé mi correo electrónico de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, lo repito, gerenciaeducacion@sociedadanticancerosa.org, para que se pongan en contacto conmigo y podamos, si están interesados en conocer más información respecto a este estudio o compartir un espacio como el de esta mañana para hablar sobre esto, pues con mucho gusto hacemos contacto a través de este correo y bueno, nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo la presentación. Y nuevamente gracias a Superatec porque nos está dando una grandísima oportunidad a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela de presentar el trabajo que viene realizando de forma sostenida durante tanto tiempo, un trabajo que realmente requiere de mucha dedicación. Y por supuesto agradecer a todo el equipo del Departamento de Educación y al equipo del SESMA que ha invertido buena parte de su tiempo durante todos estos años para llevar a cabo este estudio de forma progresiva a lo largo de todos estos años. Así que muchísimas gracias. Sí, y gracias. El señor Eduardo de Abreu está haciendo un comentario. Es así, unidos somos más. Y esta alianza de Superatec con la Sociedad Anticancerosa ha sido muy positiva para todos, en este momento dando a conocer al público en general y a los participantes de Superatec también y a nuestros facilitadores también, para dar a conocer todos estos datos tan importantes para la prevención del cáncer. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del webinar, Educar y Prevenir el Cáncer en Venezuela, una realidad para transformar. Agradecemos a todos su asistencia y participación y recuerden que, como decimos en Superatec, superarse es la clave. Feliz día para todos. Hasta luego, gracias. Gracias.